¿Cuánta paciencia tienes tú? Es muy común escuchar, se me acabó la paciencia. Pero la pregunta que surge es, ¿y Dios tiene su paciencia, tiene límite? Disculpen aquellos, yo no estoy de acuerdo con algunas personas que dicen que sí, que se le acabó la paciencia al Señor. Esencialmente, el Creador es eterno, todo en Él es eterno. Incluso su misericordia y su amor y su perdón es para siempre también. Y su paciencia no conoce fin. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando pareciera que el Señor ya no tiene más recursos hacia nosotros? No es que su paciencia se haya agotado, es que nosotros nos hemos alejado y hemos tomado una decisión tan definitiva en contra del Señor que es de más que Él estuviera esperando por nosotros, porque nosotros jamás vamos a regresar. A eso se le llama pecado contra el Espíritu Santo. Así que la paciencia de Dios está ahí y es para siempre, siempre y cuando nosotros seamos susceptibles de querer acudir a Él, solicitando que establezcamos de nuevo una relación con el Señor. En el transcurso de la lección de escuela sabática de esta semana, se ha titulado muy acertadamente, Dios peleará por nosotros. La pregunta es, ¿en verdad tenemos un Dios que pelee por nosotros? Acompáñenme en este estudio muy interesante, en donde descubriremos de una vez por todas cómo se caerá una de las más grandes mentiras que al enemigo le ha funcionado, desprestigiando al Señor. El Señor es misericordioso y amoroso y sobre todo, algo muy importante, Él no destruye a nadie. Y me encuentro en el último libro de la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el libro de Malaquías, en el capítulo 4 y el verso 1. Y la palabra de Dios dice, porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, basura. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Solo este verso ya les puede dar un indicio hacia dónde nos vamos a enfocar respecto a cuando descienda fuego del cielo y destruya a todos los impíos. El término clave aquí es estopa. Sin embargo, para considerar una explicación de cómo es que esos mandatos de Dios hacia Josué y el ejército de Israel de matar y destruir a sus enemigos tiene una comprensión que sí concuerde con el principio de misericordia y de amor que es esencialmente el Creador. Para que lo podamos entender, tenemos que ir a la raíz de los problemas. Aun cuando la semana pasada hemos estado estudiando de que el principio de todo el conflicto surgió en aquel que siendo una criatura pretendió ocupar el lugar que le corresponde a Dios, ahora vayamos hacia una máxima que el Señor le dijo a Adán y Eva. Y esta se encuentra en el libro de Génesis y estoy en el Antiguo Testamento siempre, en el capítulo 2 y el verso 17. Y la palabra de Dios dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El concepto morir implica, pues sí, quedarnos sin vida, pero morir en este caso es el equivalente entonces a pecar. Así es como se tipifica esta acción. El pecado no es nada menos que transgresión de la ley. La ley, como lo hemos especificado, es el trasunto del carácter, el reflejo del carácter de Dios. Por lo tanto, romper la relación íntima que nos une a la fuente de la vida causa en nosotros entonces muerte. Científicamente hablando, podríamos decir que en efecto el ser humano sí comenzó a morir. Lo hemos explicado anteriormente cuando se desprendió de la fuente de la vida que es el Señor. Porque dice la palabra de Dios en el capítulo 3 de Génesis, en el verso 11, que cuando el Señor llama a Adán, éste sintió miedo. El miedo produce una saturación de acidez, desbalanceando el equilibrio normal del pH de nuestro organismo, que tiene que tener un 60% de alcalinidad contra un 40% de acidez, creando así entonces un
un lugar idóneo para que se empiecen a producir las enfermedades y las células comiencen a disvariar. Inevitablemente entonces la falta de esa corrección, que ha ido en aumento conforme ha evolucionado y se ha degenerado nuestro hábitat natural, ha incrementado entonces la acidez en nuestro organismo, de tal manera que cuando alguien muere, independientemente de la patología, fallece por una saturación de acidez en su organismo. Así que sí, inició un proceso de muerte que era indefectible, a menos de que tú y yo volvamos a conectarnos a la fuente de la vida, y esto implica una transformación en un abrir y cerrar de ojos para que aquello que se convirtió en mortal vuelva entonces a tener el estatus de inmortalidad. La palabra de Dios dice claramente en 1 Juan, en el capítulo 3 y el verso 4, dice la palabra de Dios que la paga del pecado pues es muerte, a la luz de Romanos capítulo 6, verso 23, 1 Juan 3, 4, que es transgresión de la ley. Ahora, el concepto de muerte surge, insisto, por la separación de la relación íntima con la fuente de vida que es el Creador. Así que no es una penalidad, es una consecuencia natural. Si tú te desprendes, si tú te desconectas de la fuente de alimentación, es natural que tú por ti mismo no produces energía. Es lo que sucede con la batería de cualquier instrumento que requiere ser recargada. En el momento en que se separa de esa fuente de energía, pues comienza a gastar su energía hasta que si no la conectas, se agota por completo. Sin embargo, el vocablo matar ha sido tergiversado y se ha confundido con el vocablo asesinar. De hecho, en la traducción original a la Septuaginta y en la Biblia de Kadosh, cuando tú vas hacia Éxodo, en el capítulo 20 y el verso 13, no dice no matarás, sino que el original dice no asesinarás. Tú dirás, ¿cuál es la diferencia? Resulta que, jurídicamente hablando, matar es quitar la vida de manera accidental, sin premeditación. Sin embargo, y eventualmente puede ser también un acto de justicia, porque se quita la vida pensándolo bien, de acuerdo a un juicio que ha sido emitido. El problema aquí está en quién puede determinar qué es justo, sino más que únicamente el Creador del universo. Ahora, el vocablo asesinar implica un desprestigio de este vocablo matar, porque es quitar la vida, es cierto, pero quitar la vida con alevosía, con ventaja, con premeditación, con mala fe. Por lo tanto, es quitar la vida de manera injusta, que no se lo merece. Así que el mandato está de que en el carácter de Dios, Él no asesina, sino que quita la vida justamente, y te manda a ti y a mí que no caigamos en el delito de asesinar. Ahora bien, sigamos adelante considerando lo siguiente. El orden, lo que entra en conflicto ahora mismo en el estudio de esta semana es el mandato que le da el Señor entonces a Josué y a su ejército para que tomen, por ejemplo, Canaán, que se destruye absolutamente todo. Algunos dirán, ¿pero qué culpa tenían? Resulta que los cananeos eran personas idólatras, pero más allá, hacían sacrificios humanos, sacrificios de niños. En más de alguna ocasión, ellos tuvieron la oportunidad de poder dejar esa mala práctica politeísta a la cual fueron constantemente negándose, así como el pecador que constantemente está siendo llamado al arrepentimiento, pero se va alejando y se va alejando y se va alejando de tal manera que llega un instante en el cual ya no escucha más la voz que lo está llamando a que establezca una relación íntima de nuevo con el Señor. No es que no exista un perdón para él, es que él ya no siente la necesidad de acudir a ese perdón. Por lo tanto, se convierte en lo que dice Malaquías, en estopa, una basura. Analicemos este punto. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio, si me acompaña usted siempre en el Antiguo Testamento, en donde vamos a encontrar, estamos en Deuteronomio, está después de Números, y estoy en el capítulo 18, el verso 9 al 14. Y la palabra de Dios dice en Deuteronomio 18, 9 al 14, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Toma nota.
no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, o sea, hacían los sacrificios humanos de los primogénitos, ni quien practica adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Es abominación para Jehová. Por esto, dice el verso 14, estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos, oye, mas a ti no se te ha permitido esto. Dice Jehová, tu Dios va contra el principio de que no tendrás dioses ajenos delante de ti. Ellos decidieron no retirarse. Sin embargo, tome nota que siempre, aun cuando no son miembros del pueblo de Dios en ese instante o no han tenido una referencia cercana, su corazón ha estado sensible a querer establecer un cambio en su vida. El mejor ejemplo de eso es Rahab. Hay entonces hijos del Señor que están esperando ser llamados, que están esperando escuchar la voz del arrepentimiento para poder acudir a los pies del Señor y permitir que su vida sea transformada por el poder del Espíritu Santo. Rahab, insisto, su familia es un ejemplo de esto. Ahora, dice la palabra de Dios, por ejemplo, que esto tiene un paralelismo, la destrucción de todos estos pueblos, todas estas naciones que habían decidido que no tenían ya opción de poder encontrarse en establecer una relación íntima con Dios. Saben, la palabra aquí correcta es oportunidad. El vocablo oportunidad es un vocablo compuesto dirigido hacia y oportunidad de puerto. Lo que sucede es que etimológicamente consideraba que estabas en alta mar y estabas deseoso de llegar a un puerto para finalmente pisar tierra después de largo tiempo de estar en el océano, de estar en el mar. Era un deseo, era un anhelo de los marineros que habían pasado meses en alta mar. Eso es, al nomás visualizar un puerto, ellos veían entonces ahí la opción de finalmente tocar tierra. La oportunidad se le había presentado a los cananeos, a los moabitas, etc. Y así de igual manera se le presenta a cada uno de nosotros en este momento y a aquellos en el tiempo del fin, poco antes de la venida del Señor. Pero de igual manera, al haber tomado una decisión ya definitiva, que no tiene retorno, que no tiene opción, porque ya no quieren escuchar más la voz del Espíritu Santo, se han convertido en basura. ¿Qué haces con la basura? El hecho de purificar, de depurar el área, el fuego viene a ser un símbolo, en este caso, de purificación. Y es la razón por la cual encontramos el texto de Apocalipsis capítulo 20, y el verso 9. Ahora vamos entonces al último libro de la Biblia. Y estoy entonces en Apocalipsis. Me encuentro en Apocalipsis capítulo 20 y el verso 9. Y dice la palabra de Dios. En la parte final, y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. La pregunta entonces aquí que surge es, ¿Dios los destruyó? Como primera mano, seguramente tu respuesta será sí, Dios los destruyó. Pero Dios no destruye a nadie, va en contra de su esencia misma. Él es edificante, Él es positivo, Él no es de destruir, Él es de construir y de construir para siempre. Expliquemos este punto. Para esto, quiero compartirles con ustedes un texto inspirado que se encuentra en un libro extraordinario, Testimonios, tomo 5, en la página 120, y también lo puede encontrar en otro libro, esta referencia que se llama Eventos Finales, en la página 247. Y el texto dice, Dios no destruye a nadie. El pecador se destruye a sí mismo por medio de su propia impenitencia, poniéndose en la posición de basura. Cuando una persona desatiende las invitaciones, reprensiones y amonestaciones del Espíritu Santo, su conciencia se cauteriza y al ser amonestado una vez más se le hará más difícil obedecer que antes. Es lo que hablábamos respecto al pecado contra el Espíritu Santo. Sigue diciendo el texto inspirado, solo que ahora en una colección de cartas. Dios usará a sus enemigos como instrumentos para castigar a aquellos que hayan seguido sus propios caminos perniciosos, por los cuales la verdad de Dios ha sido tergiversada, juzgada equivocadamente
y deshonrada. Similar a la situación, a las circunstancias que se vivieron con Gedeón y sus 300, ahora encontramos que en el tiempo del fin, entre ellos mismos se aniquilarán, se destruirán. Dios no necesitará estar matando a alguien, va en contra de la naturaleza del Señor, quitar la vida de manera injusta. La pregunta es, entonces, ¿por qué quitar la vida? Porque no tiene sentido que esté deambulando como un zombie que tarde o temprano morirá porque se ha desconectado de manera definitiva de la fuente de la vida. Aclaremos, así fue como iniciamos esta meditación. Si la única forma, la única opción de poder vivir es que tú te vuelvas a conectar con la fuente de la vida que es el Señor, eso implica volver a tener una relación íntima con el Creador. Si esa es la única forma, la única opción, entonces, ¿qué sucede si has decidido de forma definitiva nunca más conectarte a la fuente de la vida, nunca más volver a tener una relación íntima con esa fuente de vida? ¿Qué sucedería? Como consecuencia natural, inevitablemente morirás. Ahora bien, el Señor todo lo sabe. Él sabe que si el impío ha llegado a tomar una decisión definitiva como los cananeos, en las cuales ya ellos no nacería en su corazón el deseo de establecer esa relación íntima, de volverse a conectar a la fuente de la vida. Prácticamente entonces son basura, son estopa. Necesitamos que haya un cielo nuevo, una tierra nueva, donde habite entonces una nación nueva, toda aquella que ahora sí es imagen y semejanza del Creador. Dios no destruye a nadie. Dios construye, edifica y transforma aquello que todavía es susceptible de ser transformado y modificado para que de nuevo vuelva a ser reconocido como hijo de Dios. La destrucción entonces de los impíos viene a ser un acto de justicia que como consecuencia traerá paz. ¿No es acaso eso el primer fruto que produce la justicia cuando ésta se ejercita? Poner todas las cosas en orden para que exista paz. Paz y armonía es lo que necesitamos. Y es la razón por la cual entonces podemos acudir al texto del capítulo 21 del verso 4 de Apocalipsis. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, solo después de que se ha aplicado justamente darle a cada quien lo que le corresponde y ya existiendo paz, porque habrá un cielo y una tierra transformada con seres transformados, todos nosotros a semejanza del Creador, reconocidos como hijos de Dios. Por lo tanto, se enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Ya no habrá más muerte, no habrá más llanto. ¿Por qué no habrá más muerte? Porque no habrá más transgresión, porque no habrá más alguien que se desconecte de la fuente de la vida, que es el Señor. Porque como consecuencia no habrá ninguna necesidad de morir, porque siempre estaremos conectados a Él. No habrá muerte, no habrá más llanto, el sufrimiento dejará de existir, ni clamor ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, todo quedó en el pasado. No más muerte ni dolor. Y la pregunta entonces de nuevo vuelve a ser la misma del principio. ¿Peleará Dios por nosotros? Fue a través de su ejército de ángeles que cayeron los muros de Jericó. Es la promesa de Jeremías 20:11, en donde ningún ejército podrá estar frente a nosotros porque Él va como poderoso gigante adelante. Y veremos entonces caer avergonzados a todos aquellos que nos han perseguido. Pero la condicionante vuelve a ser la de siempre. Eso sí o sí, Jehová es nuestro pastor. Jehová es tu pastor. ¿Tienes un Dios a quien acudir? Para tener un Dios a quien acudir, debes en primer lugar reconocerle a Él la necesidad de que Él de nuevo vuelva a tomar control de tu vida. Y eso implica ábrele la puerta del corazón. Que entre finalmente a tu vida, que tome el control y el espacio que siempre ha debido ocupar.
Y entonces contarás con papá, con un papá que es eterno. Le darás la espalda a aquel papá que es una criatura y que tarde o temprano perecerá. Pero en este caso estás estableciendo una relación íntima con el que siempre debiste tenerla, con el que es el eterno, con el creador de los cielos y de la tierra, con aquel que nos ama de tal manera que hizo lo indecible y lo impensable con tal de que tú y yo volviésemos a tener esa relación íntima con Él. Eso nos permitirá que Él vaya delante de nosotros. Si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y es la única forma en que podremos ir de vuelta a casa, yendo Él hacia adelante, nosotros siguiéndole al Cordero por donde quiera que va, para poder llegar al puerto seguro, salir finalmente del alta mar de este mundo y estar en el puerto de vida eterna, en donde no habrá ese llanto ni ese dolor, porque simple y sencillamente reinará el Creador del universo, nuestro Salvador.